Buenas tardes, estudiantes. Hoy desarrollaremos el tema de la geodinámica, ¿no? Un tema muy importante en el área de geografía. Cuando hablamos de la geodinámica, en este caso nos estamos refiriendo a aquellos movimientos o aquellos cambios constantes que se van a generar en la corteza terrestre y que van a modificar, en este caso, la forma que tiene la superficie terrestre, ¿no? A ver, aquí tenemos un concepto importante que es el diastrofismo. Son movimientos en la corteza continental que se van a dar debido a la acción de las fuerzas endógenas o tectónicas que ocasionan levantamientos, hundimientos, compresiones, fracturas, plegamientos y sismos. Cuando hablamos de fuerzas endógenas nos estamos refiriendo a las fuerzas internas, aquellas fuerzas que van a ocurrir ya sea en el manto terrestre y que van a afectar la forma exterior. Orogénesis en este caso, es el movimiento, una de las manifestaciones más importantes de la geodinámica interna que va a dar origen o que va a permitir, ¿no? de que se formen montañas o mesetas, ¿no? Cuando hablamos de orogénesis, tenemos que entender que se divide en dos grandes aspectos, ¿no? Uno de ellos es el plegamiento y otro es la falla. El plegamiento en este caso va a ser el flexionamiento de la corteza terrestre debido a la acción de las fuerzas internas de compresión. O sea, dos fuerzas que van a estar en un constante choque, ¿no? Por así decirlo. Una fuerza endógena que viene de la parte sur y otra que viene, perdón, de la parte este y otra que viene de la parte oeste. Al juntarse van a generar un cambio en la superficie terrestre, ¿no? Y de esta forma van a generar montañas o cumbres. En todo plegamiento se pueden observar algunas partes elevadas denominadas anticlinales y otras hundidas o deprimidas denominadas sinclinales, como lo estamos observando aquí. Anticlinales son las partes elevadas, sinclinales son las partes hundidas. Falla. En este caso la falla es una ruptura y es un desplazamiento que se va a dar en la corteza terrestre, principalmente ocasionado por la acción de fuerzas o tensiones que actúan sobre esta, ¿no? Esto se debe también a la poca elasticidad de las rocas, ¿no? Las cuales van a ceder, ¿no? Van a ceder al recibir unas fuerzas laterales. En una falla el bloque elevado se denomina horst, mientras que el bloque deprimido se llama graben. Los horsts dan origen a mesetas en bloque, por ejemplo, ¿no? La meseta del Collao y Anahuac en México. Y los graben dan origen a los bloques de hendidura, llamados también Rift Valley. Si estas depresiones se llenan de agua, ¿no? Porque, bueno, no es lo más obvio que podría ocurrir, dan origen a lagos tectónicos. Por ejemplo, ¿no? El lago Titicaca vendría a ser una falla, ¿no? Originada por el orogénesis, que al llenarse de agua ya se le va a conocer como un lago tectónico. Y Maracaibo también, que está en Venezuela. El vulcanismo es el proceso a través del cual se produce el desplazamiento del magma desde el interior de la corteza terrestre hacia la superficie, logrando así salir por una fisura que es el cráter del volcán. El vulcanismo puede ser de dos tipos, vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. El otro es sismos o seísmos. Son vibraciones de la corteza terrestre producto del diastrofismo y del vulcanismo. Son de corta duración y de una intensidad muy variable. Cuando son débiles reciben el nombre de temblores, pero cuando son más violentos y catastróficos ya se les va a llamar terremotos. Por ejemplo, aquí estamos observando en la imagen, ¿no? Una explosión volcánica. La parte interna, obviamente, ¿no? Por la cantidad de grados en las que se encuentra, va a buscar una salida, ¿no? Y al encontrar una salida, esta va a formar unas chimeneas, una chimenea principal, donde va a explotar nubes de ceniza, bombas volcánicas y los gases volcánicos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la geodinámica externa, se produce debido a la acción de las fuerzas externas, exógenas o degradación proveniente de la energía solar y otros agentes, ¿no? Como el viento, el agua, etcétera, etcétera. La geodinámica externa va a ocasionar el proceso de meteorización y de erosión. Meteorización es el cambio que se va a ocurrir en la corteza terrestre por acción del viento, del sol, del agua. La erosión también va a ser un proceso de degradación.
un proceso de degradación, ¿ya? Ocurrido también por estos mismos agentes. Por ejemplo, ¿no? La meteorización es el conjunto de procesos que actúan sobre las rocas in situ, en reposo o en el mismo lugar. Ocasiona la alteración, la desintegración o la descomposición de las rocas. También se le va a llamar intemperismo o denudación. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que va a ocurrir cuando se da una meteorización. Por ejemplo, ¿no? La meteorización puede ser mecánica o física. Este es el punto número uno, en esto se va a dar gracias a la acción de los procesos físicos, como por ejemplo la dilatación, ¿no? La contracción, y origina la desintegración o disgregación de las rocas, ¿ya? El otro es la meteorización química, ¿no? Se va a producir debido a la acción de procesos químicos como por ejemplo la oxidación, la hidratación, la carbonatación y origina la descomposición o la disolución de las rocas. Por ejemplo, ¿no? También cuando hablamos de la erosión es el desgaste, en este caso en la superficie terrestre, debido al movimiento de materiales, ¿no? Estos materiales pueden ser el viento, el mar, las lluvias, hasta la misma gravedad y va a generar pues, ¿no? el desgaste de las rocas. Existen dos tipos de erosión fluvial, perdón, cinco tipos de erosión, ¿ya? Las más importantes. Erosión marina, que se va a dar en las costas, ¿no? Que gracias a, en este caso, a la acción de las olas, cuando están en constante contacto, ¿no? con las rocas de las costas, van a empezar a desintegrarse. Y esto va a originar penínsulas, bahías, puntas, arcos, acantilados y golfos. Otro es la erosión fluvial, que se produce por la acción de los ríos y riachuelos, ¿no? Nosotros sabemos que el agua tiene una acción erosionadora, por donde pasa se va a abrir camino, ¿no? Y a la vez va a empezar a desintegrar estas rocas que se encuentran en su camino. Otro tenemos la erosión glaciar. Se produce debido a la acción de las masas de hielo que se van a desplazar en forma de lenguas glaciares de arriba hacia abajo y estos van a ir, como se podría decir, pues, ¿no? Se van a ir desintegrando, va a ir desintegrando las rocas y va a formar valles en U, fiordos, pasos, guabras y circos y morenas. Otros tenemos la erosión pluvial. No confundamos la erosión pluvial con la erosión fluvial. Fluvial es de ríos, pluvial es de lluvias, ¿no? Se produce en consecuencia de las lluvias que van a empezar a desintegrar las rocas que se encuentran en la parte inferior, ¿no? Nosotros tenemos la erosión eólica por la acción del viento, generada, su principal forma resultante va a ser la duna o el médano, que va a contribuir también a la formación de bosques de piedras. La erosión eólica es muy intensa en las zonas de los grandes desiertos, en donde se observan, como en las fotos inferiores, grandes médanos o dunas, mantos de rubios y depósitos de loess. Por último tenemos la erosión kárstica. Esta va a ser realizada por las aguas subterráneas. Nosotros sabemos que en el fondo de la Tierra existen unos acuíferos, ¿no? Que con el paso del tiempo estas van a ir avanzando y van a ir degradando las rocas que se encuentran en su interior. Y de esta forma la capa externa va a caer, va a ceder, ¿no? Entonces, estudiantes, ustedes, de acuerdo a la aplicación del día de hoy, vamos a desarrollar la práctica, ¿ya? La práctica. Entonces respondemos las siguientes preguntas. Hipocentro, en este caso, es el punto real donde se originan las ondas sísmicas. Este se ubica en la parte interna. Epicentro, en este caso, es el punto de la superficie terrestre vertical al foco donde se originan los movimientos sísmicos. Generalmente es el lugar donde el sismo alcanza una mayor magnitud. Magnitud se refiere a la cantidad de fuerza liberada. Se constituye en este caso en una medida de fuerza del sismo en este caso en el planeta. La magnitud se registra mediante la escala de Richter, que comprende un total de 10 valores, los cuales oscilan entre el 0 y el 9. Intensidad se refiere al efecto local registrado en el sismo. Esta se mide con la escala de Mercalli, el cual consta de un total de 12 valores, siendo el último la destrucción total, ¿no? Y a continuación también vamos a resolver la siguiente sopa de letras, ¿no? Y por último completamos
el siguiente cuadro sobre los tipos de erosión. Aquí en el cuadro, ¿no? Tipos o características de erosión. Tipo marina. ¿Quién es el agente erosivo? En este caso son las olas. Fluvial, ¿no? Fluvial son los ríos. Glaciar, en este caso son los nevados y los glaciares. Pluvial es la lluvia. Eólica es la acción del viento. Kárstica. En este caso, en kárstica es la gente que va a erosionar esto, son las aguas subterráneas. Ahora, ustedes van a completar cuáles son las geoformas resultantes que van a surgir a partir de todo esto, ¿no? ¿Sabías que el estudio de los suelos, de su estructura, es realizado por la ciencia denominada edafología, mientras que su composición es estudiada por la pedología, ¿no? Entonces, estudiantes, ustedes van a copiar las respuestas que ya se han dado en el video y van a resolver la página 131 y no se olviden enviar sus actividades.